Bueno, terminamos de hacerle como pequeñísimo análisis a Isaías capítulo 6, como el principio más importante, y bueno, vamos a continuar hablando de eso. Y en Isaías, vamos a ver el capítulo 6 y reflexionar un poco en los versículos del 1 al 8. Vamos que estos versículos muestran algo bien interesante. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono de alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar. Estamos en el versículo 6. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. En el año en que murió el rey Usías, así empieza, ¿no? Usías había reinado 52 años en Jerusalén aproximadamente. Durante todo aquel tiempo fue ayudado maravillosamente hasta hacerse fuerte. Pero cuando él se fortaleció a sus propios ojos, su corazón se enalteció para su propia destrucción. Murió leproso, porque el Señor lo hirió. En un tiempo así tan doloroso fue que vino esta visión a Isaías. La visión de Dios 3 veces santo. La visión que cambió de un rey derrotado y leproso a un profeta. Ese es el punto. En nuestros días podemos ver que las personas son exaltadas por sus cargos. Podemos ver que las personas llevan cierta gloria por sus cargos. Pero aquí vemos que lo que era más especial o particular como del rey terminó siendo el más derrotado, porque terminó en una situación de una enfermedad vergonzosa. Pero entonces viene una visión gloriosa, y entonces es la visión gloriosa que recibe Isaías. Vi yo al Señor sentado sobre el trono, alto y sublime. Había presenciado entonces algo espectacular, la gloria del Dios infinito. Esta visión es la realidad de lo que el sumo sacerdote cada día, cuando atravesaba el velo y entraba en el lugar santísimo, es como una manifestación más plena de todos esos simbolismos. El Señor entronizado y su gloria que llenaba la casa. La escena estaba increíble. La riqueza, la hermosura, la majestad del Señor. Y se ve en plena gloria. Isaías estaba participando de esta hermosa visión. Entonces Isaías hace una confesión como acabamos de leer. Entonces dije: ay de mí, que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios.
una visión de la sublimidad, de la santidad de Dios, es una visión que lleva a una visión también de sí mismo. Entonces, Isaías tuvo una visión de Dios y esa visión lo llevó a verse a sí mismos. Por eso dice labios inmundos. ¿Por qué? Porque los labios son las armas de un corazón inmundo. Eso es, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso cuando Job, por ejemplo, vio al Señor, se aborreció a sí mismo. Entonces esta gracia especial de ver al Señor en esplendor nos hace vernos a nosotros en la condición real. Dios se revela y al revelarse Dios nos descubrimos a nosotros mismos. Y al descubrirnos a nosotros mismos, pues nos aborrecemos en el sentido de que vemos nuestro mal para abandonarlo. Es una visión, por ejemplo, la visión de Belén, la visión del Calvario. Eso nos da convicción, pero también nos da el reconocer nuestro pecado. Pero también queda aliento para superar, para luchar, para arrepentirnos porque hemos pecado contra Dios. Hay una necesidad especial que tenemos en nuestros corazones porque reconocemos que hemos pecado con un Dios santo. Miren lo que dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, el Rey, Jehová de los ejércitos. Dios es el que toma la iniciativa y mira la necesidad del hombre, la necesidad del pueblo. Y Dios entonces es el que se comunica. ¿Con quién? Con un hombre de labios inmundo, es decir, con un pecador. Dios toma la iniciativa y el hombre puede darse cuenta de esto, en este caso Isaías. Entonces hay esperanza para el pueblo rebelde, porque Dios toma la iniciativa para la salvación. Cuando nos acercamos al Señor, cuando conocemos quién es Él, entonces reconocemos nuestra maldad y de esa misma manera nos arrepentimos de nuestros pecados y le buscamos. ¿Y qué recibimos? Una gran salvación. Pero para tener la salvación necesitamos reconocer quiénes somos y cómo hemos pecado contra Dios. Si no reconocemos esto, entonces ¿cómo podríamos ser salvos? Porque la pregunta sería, ¿salvos de qué? ¿Usted quiere ser salvo? Pues reconozca que ha pecado contra Dios, mire la santidad de Dios y arrepiéntase. Pero si usted piensa, yo realmente no soy tan pecador, no necesito la salvación, entonces, pues, ¿salvo de qué? Usted no estaría preocupado por la salvación porque usted no considera que la necesite, porque usted considera que es bueno. Y las personas buenas entonces irán al cielo, y usted es suficientemente bueno para ir al cielo. Pero eso es un engaño. La realidad es que todos hemos pecado contra Dios y necesitamos arrepentimiento. Pero el arrepentimiento solo se da cuando conocemos quién es Dios. Acérquese a conocer a Dios. Acérquese a conocer qué es su obra perfecta en Cristo Jesús, su perdón de pecados. Y entonces, como consecuencia de eso, tendrá un corazón arrepentido. Oremos. Señor, gracias porque das arrepentimiento en nuestras vidas, nos das corazones que te entendamos. Ayúdanos a pedir perdón, ayúdanos a reconocer la salvación, ayúdanos a darnos cuenta de nuestro pecado. Quita el orgullo y la soberbia y ayúdanos a venir a ti. En el nombre de Cristo. Amén.